Hola, mi nombre es Irma Bontes. Hoy vamos a continuar con los micro videos informativos que Avipla ha preparado para sus afiliados. En el día de hoy vamos a ver la normativa sanitaria que deben cumplir las entidades de trabajo a partir del 1 de junio del 2020. Es decir, qué debemos tener presente en materia de seguridad y salud laboral como consecuencia de la pandemia o COVID-19. El 1 de junio de este mes, en Gaceta Oficial, fue publicada la resolución mediante la cual se establece la normativa sanitaria de responsabilidad social ante la pandemia denominada coronavirus. A pesar de este decreto, que quizás es el más específico en esta materia, no debemos dejar de tener presente otra normativa. Y antes de analizar brevemente dicho decreto, quiero refrescarles que las empresas afiliadas a Avipla, mayormente ubicadas en el Distrito Capital, en el Estado Miranda y en el Estado Aragua, deben revisar las ordenanzas municipales que en cada estado o municipio se estén dictando, emanando en esta materia, porque varias de ellas prevén sanciones en caso de su incumplimiento. Les recuerdo, por ejemplo, que tanto el decreto presidencial del primer estado de alarma como el del segundo estado de alarma, el primero del 13 de marzo y el segundo del 12 de mayo, prevén normas en materia de seguridad y salud ciudadana con respecto al COVID-19. Igual pasa con el decreto emanado del estado Miranda, el decreto emanado del municipio Baruta o la ordenanza municipal, igual que el del estado, del municipio Atillo. Mención especial me merece tanto el del Estado Aragua, una ordenanza municipal de Girardot, Maracay y Choroní, donde en abril se establecieron sanciones fuertes por el incumplimiento a la normativa de seguridad y salud laboral emanada tanto del Ejecutivo Nacional como del propio Estado en materia de el COVID-19. Recientemente, en este mes, también Distrito Capital emitió una ordenanza de distanciamiento físico y bioseguridad. Esta ordenanza, que fue publicada el 11/6, genera la obligación para las entidades o para las personas jurídicas de la publicación de avisos con el uso de la mascarilla, entre otras normativas. Es decir, es fundamental, es trascendental para todas las entidades de trabajo revisar, dependiendo de dónde tienen ubicadas sus sucursales o plantas, qué gacetas u ordenanzas municipales o estadales están vigentes, porque estos órganos, como lo verán más adelante, son los encargados de fiscalizar el cumplimiento de las normas en materia de sanitaria. Con respecto a la resolución que hoy vamos a comentar, quiero hacerle referencia a 4 normas que son las indispensables que debe tener en cuenta toda entidad de trabajo. La primera norma a considerar es el artículo 2, porque es una norma general que indica que debe ser cumplida por todos los ciudadanos, pero que además dice que tienen que hacer cumplir a otros. Eso significa que siendo las entidades de trabajo entes o personas jurídicas que a su cargo tienen otras personas, deben hacer cumplir las normas que se establecen en esta resolución. Entre ellas y de forma genérica, pues la generación de mecanismos de protección personal, el acatamiento de las normas epidemiológicas que dicta el Ministerio del Ramo, que es el Ministerio de Salud, reportar cualquier caso, incluso dentro de la entidad, que pueda estar presentando síntomas asociados al COVID-19 y resguardar a la población vulnerable, lo que permite en sí hacer una selección de trabajadores a la hora de tener que operar o tener permiso para operar una entidad y privilegiar el resguardo de las personas que tienen enfermedades crónicas o aquellas que son mayores de 65 años. La segunda norma es el artículo 4, que establece que es de inexorable cumplimiento de la regulación sanitaria que se prevé en este artículo especialmente. Dentro de todas las normas, que más adelante vamos a ver un poco más específico, señala en el literal de las condiciones de higiene de los espacios físicos de contacto. Y en esta no voy a hacer una mención especial porque la pueden perfectamente leer en la resolución, solo quiero destacar que todas las entidades deben garantizar las condiciones sanitarias de higiene que norme la Comisión Presidencial del COVID-19. Esa comisión
fue creada a través del decreto, el primer decreto de estado de alarma de marzo de este año. Adicionalmente, y este es el punto importante, señala esta norma que las autoridades municipales son las encargadas de fiscalizar el cumplimiento de estas normas y del cuidado epidemiológico. Es decir, que las autoridades municipales no solo van a vigilar sus propias normas, o es decir, el cumplimiento de sus propias ordenanzas, sino también de esta resolución que está emanando del Ejecutivo Nacional. La tercera norma que deben tener presente es que en las unidades de trabajo debe, además de cumplirse, y aquí lo ratifica con lo previsto en el artículo 4 que acabamos de señalar, con unas condiciones específicas que se establecen para las unidades de trabajo. Entre ellas, pues, tiene que, uno, abrir al público cuando efectivamente puedan, sean de apertura al público, siempre que conste la autorización del funcionamiento, de su funcionamiento en el territorio o sectores económicos respectivos. Es decir, yo no puedo abrir si no estoy autorizado para ello. En segundo lugar, restringir el acceso a las instituciones o empresas de personas con síntomas. Eso es, ya se volvió una regla, por supuesto, dentro de todas las entidades. En tercer lugar, elaborar un registro de trabajadores que padezcan enfermedades crónicas. Para las empresas que tienen servicios de seguridad y salud en el trabajo interno, deben elaborarlos de inmediato y para ello debe funcionar su servicio de seguridad y salud. Para las empresas que tienen servicios de seguridad y salud contratados externos, deben comunicarse a los fines de implementar esta norma. En cuarto lugar, garantizar el funcionamiento de los comités de seguridad y salud en el trabajo. Es supremamente importante porque las inspectorías de trabajo que están funcionando en algunos municipios y en algunos estados están exigiendo la participación del Comité de Seguridad y Salud Laboral en la construcción de los protocolos o normas de seguridad. Si ustedes tienen un comité de seguridad y salud laboral, lo recomendable es que cualquier norma que asuman sea avalada por dicho comité. En quinto lugar, restringir las visitas a instituciones y empresas, por supuesto, las visitas de terceros. En sexto lugar, dotar con insumos de higiene. Esto lo tenemos claro, pero la dotación no puede quedarse en una simple dotación, sino en generar una constancia de dicha dotación. Porque de nada, aquí en este momento son responsables tanto las entidades como los ciudadanos. Por lo tanto, la empresa cumple en el momento que suministra y el ciudadano incumple en el momento en que no utiliza lo suministrado. A los efectos de la entidad de trabajo es fundamental dejar constancia de todas las medidas y todos los insumos que se están manejando en esta materia. En séptimo lugar, velar por la disponibilidad de mascarillas. Eso es cónsono con casi todas las ordenanzas que les señalé al inicio, donde una de las medidas fundamentales para el Ejecutivo Nacional es el uso de la mascarilla. Por lo tanto, los trabajadores deben tener disponibilidad del uso de dichas mascarillas. En octavo lugar, dice adecuar los espacios para garantizar el distanciamiento social. El distanciamiento social se prevé que debe tener una medida de 1.5 metros, es decir, 1,5 metros. Se debe establecer o se debe poder trabajar en lugares con esa distancia social. Se debe evitar, además, reuniones con más de 10 personas y se puede, y esto es interesante, efectuar turnos especiales cuando el fin de ellos sea no generar aglutinamiento de trabajadores en un área determinada. En noveno lugar, se debe disminuir las afluencias innecesarias de trabajadores. Eso significa que ustedes deben organizar el trabajo de forma tal que no vayan todos los trabajadores si no son necesarios. O bien porque lo hagan en turno, en escala, o bien porque lo pueden hacer a distancia. En décimo lugar está promover la territorialización de sus trabajadores, facilitando el traslado a sedes cercanas a sus lugares de residencia. Bueno, aquí hay casi una obligación de transporte o de facilitación del transporte y otra vez la disminución de desplazamientos innecesarios. En muchas entidades lo que se ha optado es por
porque a los trabajadores que están en otros municipios los dejan en sus casas cumpliendo la cuarentena y se elaboran los turnos por los trabajadores que están en una misma ruta y en el municipio más cercano, por ejemplo. En 11º lugar, organizar los espacios suficientes para la función del comedor. Por supuesto que hay que garantizar el distanciamiento físico y por supuesto que deben trabajar en escalas de horarios porque es imposible comer a una misma hora y que no haya hacinamiento o aglutinamiento de trabajadores. Y por supuesto la 12ª, que es cualquier otra medida que ustedes opten o crean conveniente y sean cónsonas para preservar la seguridad y salud de sus trabajadores. La 4ª norma que quiero mencionar es quién puede sancionar. A pesar de que quien fiscaliza o a quien se autoriza a fiscalizar son a las autoridades municipales, conjuntamente, por supuesto, con los organismos del Estado o los organismos nacionales del Estado, se establece que quien está o quien puede, además de fiscalizar, implementar sanciones, el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, que está adscrito, por supuesto, al Ministerio de la Salud. Eso no obsta para que haya otro tipo de sanciones como las previstas en las propias ordenanzas municipales. Así que las autoridades municipales van a poder no solo fiscalizar, sino además sancionar por su propia ordenanza y además fiscalizar y solicitar al Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria que sancione por incumplimiento de normas generales. Estas 4 normas son las que nosotros recomendaríamos que ustedes tengan presentes para implementar todo lo que es su protocolo o normativa de seguridad. Queremos finalmente hacerle unas pequeñas sugerencias y o recomendaciones en esta materia. En primer lugar, la adopción de protocolos de seguridad. En esos protocolos de seguridad deben prever los horarios de trabajo, de transporte, cómo se usan los comedores, cómo se usan los sanitarios, etcétera. Es decir, deben establecer todas las medidas que internamente en la empresa y en el traslado del trabajador a su casa y de su casa a la empresa debe cumplir para mantener la seguridad de todos sus compañeros de trabajo. En segundo lugar, no es suficiente con adoptar los protocolos si a estas normas no se les da la suficiente visibilidad, por lo cual se recomienda publicar trípticos, circulares sobre la información que se les está dando tanto a los trabajadores y a los terceros que ingresan a la empresa. Muchas empresas han adoptado por dar, además de los protocolos, dejar constancia de las instrucciones que se le da a cada trabajador. En tercer lugar, entregar insumos de protección personales por escrito y supervisar su uso. Ya hablé sobre la entrega por escrito, dejar constancia, pero la supervisión del uso es supremamente importante, porque al final normalmente el que es sancionado cuando esto ocurre dentro de la entidad es la empresa. Si ocurre fuera, al ciudadano común es probable que lo paren, que le hagan pasar un mal rato, pero no que lo sancionen económicamente. Mientras que cuando ocurre dentro de la entidad, en el momento de una fiscalización, quien va a ser sancionada va a ser la empresa. En cuarto lugar, dar breves charlas de seguridad. Al inicio, por obligación de la LOPSIMAT, debe darse charlas de seguridad al inicio de cada una de las jornadas de trabajo. Esta medida yo creo que hoy más que nunca es rescatable y debe iniciarse por lo menos todas las jornadas semanales dándose una charla de seguridad en materia, privilegiando las normas sanitarias previstas en esta resolución. En quinto lugar, la activación del Comité de Seguridad Laboral, donde lo hubiere, por supuesto, y si no, de los delegados de prevención o de los sindicatos, delegados sindicales. Traten de suscribir todas estas normas en conjunto con los trabajadores o avaladas por los trabajadores para que se eviten posteriormente reclamos o inspecciones donde se digan que no se cumplió porque nunca se activó este tipo de organismo. En sexto lugar, la activación de los servicios de seguridad y salud laboral, tanto internos como externos. Y finalmente, y esta es una recomendación muy particular, la preparación del personal que pueda recibir una fiscalización por parte de cualquier organismo. Es fundamental que todas las entidades estén prevenidas
en estos momentos porque hay organismos de todo tipo, SODI, Inspectoría del Trabajo, de salud, que es el órgano competente, municipales, funcionarios municipales fiscalizando. Las personas que estén hoy asistiendo a la empresa y que estén a cargo del funcionamiento de la misma en estos periodos de excepción o de trabajo excepcional, deben estar preparadas, tanto documentadas como normativamente, para recibir estas visitas y les generen los menos inconvenientes posibles. Espero entonces que este micro les haya servido y nos vemos en un próximo micro.